Capítulo 14. Sir Robert se cruzó de brazos y se reclinó contra el muro del fondo de la capilla, donde solía oficiarse la invocación de Idel. Dazebur la había escogido porque se alzaba en una de las plazas más concurridas de Evión, para asegurarse la máxima visibilidad. El mamarracho se crecía frente al público que lo adoraba y temía a partes iguales. Desde su posición lo vio caminar de un lado a otro, tras la hilera del resto de los religiosos sentados a la larga mesa. Como tantas otras veces, el gran inquisidor había elegido el morado para su indumentaria, color penitencial, pero sin mostrar decoro en la profusión de bordados eruditos en hilo dorado. Deambulaba con la cabeza gacha, como si de verdad estuviese meditando y le pesara la cantidad de pecados enumerados en los que, se suponía, habían incurrido las enjuiciadas. A aquel acto se le presumía la función de adoctrinar a cuantos acudieran. Unos, llevados por la fe; otros, por motivos mucho más terrenales o que nada tenían que ver con el dogma sagrado. Sin embargo, Dazebur lo convertía en todo un teatrillo para el populacho, ante el que conseguía mostrarse como el único salvador de almas pías por el procedimiento de eliminar a aquellos que pudieran corromperlas. Nada podía con él, ni los arrepentimientos más sinceros. Después de oírlos, o quizá solo por sentirse cansado tras su solemne paseo, lo vio tomar asiento en el lujosamente labrado trono de alto respaldo y examinar desde allí a las reas. «Según la ley de Idel, el justo», habló con voz rotunda, «el vicio mortal requiere plena conciencia y consentimiento. La ignorancia y la insensibilidad del corazón no hacen más que aumentar el carácter voluntario de la vileza cometida. La ingenuidad podría disminuir e incluso excusar la impunidad de una falta grave. Sin embargo», hizo una pausa para asegurarse de generar el interés necesario, «nadie debe dar la espalda a los principios de la ley moral, inscritos en la conciencia de todo hombre, siendo la malicia la infracción más grave que puede cometerse por ser de elección deliberada», explicó. «Es por ello por lo que no puede existir contrición alguna en quien lo comete. Las mujeres, estas mujeres», recalcó señalándolas, «llevan esa malicia en sus venas por culpa de su condición de féminas y se complacen al tentar al hombre. Por este motivo, combatiremos esta ceguera heterodoxa con la única condena legítima, la justa pena de muerte». Sir Robert salió de la sala antes de que la multitud lo arrastrara. Tras la sentencia, siempre reinaban unos minutos de confusión y escándalo, antes de que la noticia de la subsiguiente ejecución corriera como la pólvora y todos acudieran en tropel para presenciarla. Se alejó de la salida y rodeó la edificación para situarse junto a la puerta trasera, la que comunicaba con los salones privados de los monjes en el templo. Allí, 4 porteadores esperaban junto a una cubierta silla gestatoria para trasladar al gran inquisidor hasta el palacio pastoral, ubicado en los terrenos que el rey había otorgado a la asamblea de Idel, en las que ésta había levantado una suerte de construcciones amuralladas. Dazebur fue el último en salir, después de que los demás se sometieran al regular pasamanos en el interior. «Eminencia», lo saludó Sir Robert guardándose de no mostrar sus verdaderos sentimientos y la repulsión que le provocaba. «Sir Robert», levantó las cejas. «qué agradable sorpresa», añadió sin detenerse, con un tono que desmentía su afable declaración. «¿qué lo trae por aquí? ¿El remordimiento, quizá?» «Si el capitán de la orden necesita un motivo, diré que la penitencia», comentó él sabiendo que entendería la doble lectura de su respuesta. Sir Robert esperó alguna clase de reacción, pero era consciente de que la veteranía de Dazebur en la posición que llevaba desempeñando a lo largo de una cantidad absurda de años le otorgaba demasiada práctica como para dejar que sus gestos lo traicionaran así como así. «Estaré encantado de ofrecerle guía espiritual, pero entenderá que este no es el lugar más indicado».
Desvió la puya después de acomodarse en el interior de su vehículo. A riesgo de pecar por vanidad, diré que no es la mía la que me obliga a molestarlo. Afortunado sea aquel que vela por la fe de sus congéneres. Explíquese, por la misericordia de Idel. Estos hombres que tan diligentemente deben llevarme no pueden perder toda su jornada esperando a que se decida a hablar. Señaló a los porteadores. Pues yo creo que, cuando sepa acerca del asunto que vengo a tratar, será usted mismo quien decida, con toda probabilidad, que merecen un descanso de sus obligaciones, remarcó con una tirante sonrisa. O quizá prefiere hacerles también partícipes de por qué mis soldados estuvieron esperando, en balde, durante todo el día de ayer, la llegada del carro que debía transportar a la bruja capturada en Shernega. ¿Y por qué habría de saberlo?, preguntó de inmediato mientras salía de nuevo del confortable transporte antes de despedir a los hombres con un ademán. ¿Acaso no es su firma la que debe constar en ese tipo de órdenes?, preguntó Ladino. ¿Cree que me hago cargo personalmente de cada uno de los documentos? Así es como debería ser, ¿no? Con más razón tratándose de un asunto tan delicado. ¿Se atreve a decirme cómo y de qué forma debo cumplir con mis obligaciones? Su voz comenzaba a adquirir un tono de superioridad que lo molestó. ¿O acaso me acusa de desidia?, añadió casi de puntillas y sosteniéndole la mirada con indignación. ¿En qué se diferencia la desidia de la pereza, Eminencia?, preguntó sin apartar sus ojos de aquellos ojos pequeños y arrugados del desagradable anciano. La velada acusación de tan grave falta tornó la habitual tez descolorida del gran inquisidor en un violento carmesí, tanto que hubiera escupido fuego de ser un animal mitológico. Es usted un hombre muy atrevido, Sir Robert. Descarado incluso. Debería recordarle cuál es su lugar y hasta dónde se le permite llegar. ¿Es una amenaza? La amenaza, Sir Robert, es el arma de los cobardes. Después de encargarse de los caballos, Lihan se sentó en el escalón bajo el soportal. La tarde estaba tranquila y la mañana apenas había traído nuevas noticias. Todo seguía más o menos igual. Aine aún no había despertado, pero al menos la fiebre había desaparecido y, según Enelin, la herida de su vientre estaba curándose con rapidez. La Cantia informó de ello con aparente tranquilidad, pero él la conocía lo suficiente como para saber que solo se trataba de la máscara con la que solía ocultar las preocupaciones. Así que antes de que se retirara a descansar unas horas y dejara a Ackerman como encargado del cuidado de la enferma, se acercó a ella para tratar de sonsacarle la verdad. El asunto del vínculo al que habían hecho alusión la noche anterior en el porche, cuando ambos creían que nadie más los escuchaba, no dejaba de rondarle la cabeza. No tenía ni idea de qué era aquello, pero no sonaba bien. Enelin lo despidió con un «Ya verás que no tardará en abrir los ojos», pero aquella afirmación no lo satisfizo demasiado. Sin embargo, el hecho de que decidiera por sí misma retirarse de su puesto por un rato, sobre todo después del celo con el que la había velado, hablaba por sí solo de una mejoría y eso fue suficiente para él. Amaneció un día nublado, cubierto de nubes grises que no permitían que los rayos de sol llegaran a tocar el terreno. La temperatura había bajado un poco con respecto a jornadas anteriores, pero se podía permanecer en el exterior sin necesidad de abrigo. Roy y Hughes se le unieron después, tras unos minutos, y cómo no, el primero hizo alarde de su inagotable verborrea. Tras una charla trivial y debido a algún comentario por parte de Hughes, Roy comenzó a preguntarles acerca de la relación que los unía con Ackerman. Entre los dos le explicaron que, por ser huérfanos, unos guardias de la Inquisición los recogieron de las calles y los llevaron al orfanato dirigido por la Asamblea de Idel. Al parecer, según Ackerman, al rey le preocupaba la imagen que pudiera dar su ciudad frente a visitantes o mandatarios de otras regiones y, durante un tiempo, estuvieron limpiándolas,
para que ofrecieran la apariencia de riqueza y prosperidad que necesitaba. En el orfanato los hacían dormir en habitaciones separadas. Había una para chicos y otra para chicas, pero la mayoría de las noches, Lihan se escapaba y lograba despistar al encargado de velar el descanso para buscar a su hermana y asegurarse de que estaba bien, pues había días que apenas podían verse. Hasta que una tarde, pasados 12 meses, más o menos, cuando él contaba con 6 o 7 años, y por tanto Hux tenía 4 o 5, una mujer vestida de negro, que, según dijeron, se encargaba de reubicar a los huérfanos con familias que los acogían, los reunió en una sala. Allí les explicó que iba a llevarlos a una aldea cercana y vivirían en una cabaña junto con un hombre y una mujer que no habían podido tener hijos. A él no le gustó demasiado la idea, pero Hux la recibió con ilusión. De todos modos, tampoco tenían elección. La mujer pareció notar su disgusto y les ofreció un dulce a cada uno en cuanto estuvieron montados en la carreta. Jamás pudo decidir si el sopor que se adueñó de ellos fue originado por algún ingrediente de aquellos dulces o si debería achacarlo a la mezcla de cansancio y tripa llena. El caso fue que, cuando despertaron, estaban abrazados y atados juntos en una cabaña, aunque no se parecía en nada a la que les habían descrito. Acababa de amanecer, pero dentro todavía estaba oscuro, y las siluetas de colgajos de hierbas, tarros de contenido indefinible, animales disecados y algún que otro pequeño cráneo asustaron a Hux. Sus ojos todavía no se habían acostumbrado a la poca luz cuando oyeron que la puerta se abría y unos pasos se acercaban. La silueta que se recortó frente a ellos fue la de una mujer vieja, encorvada y chepuda, distinta a la que los había recogido en el orfanato, además de extremadamente delgada, tanto que el vestido que llevaba puesto le quedaba como si estuviese colgado de un perchero. Se agachó para observarlos durante un instante, mientras componía una grotesca sonrisa en el rostro y se retorcía las manos con evidente satisfacción. Después se dirigió hacia la chimenea, donde un gran caldero colgaba de gruesas cadenas, y apiló leña debajo, pero no la prendió. Lihan recordó que siguió con la mirada a la esquelética anciana, mientras ésta se afanaba en extender sobre el suelo un grueso tejido, mugroso, lleno de manchas oscuras, antes de enderezar la espalda e ir al otro extremo de la estancia para recoger un cesto. Al moverlo, lo que transportaba dentro produjo sonido de metal al entrechocar. Lo depositó junto a la sucia tela y comenzó a extraer de él una serie de cuchillos de diferentes tamaños, que colocó sobre el trapo en orden y con cuidado. Por último, dejó caer una especie de sierra pequeña antes de dirigirles una significativa mirada. Aterrorizado por la única conclusión que pudo extraer de cuanto ocurría, apretó el abrazo a su hermana y Hux escondió la cabeza en el hueco de su pecho. «¿Va a comernos, Lihan?», sollozó ella. Lihan la estrechó un poco más como si con ello pudiera transmitirle algún tipo de ánimo, uno que ni él mismo sentía. La vieja se carcajeó y descolgó el caldero antes de dirigirse hacia la salida con cierto paso renqueante. Lihan se revolvió y consiguió algo de movilidad en los brazos, de codos para abajo. Se acomodó como pudo para intentar aflojar la cuerda que los rodeaba. Soltó a Hux, lo justo para batallar con uno de los nudos que quedaba a la espalda de la niña y tratar de deshacerlo, sin dejar de lanzar rápidas miradas a la puerta entreabierta. Su hermana, al verlo, imitó sus movimientos y también centró todo su esfuerzo en alcanzar ese objetivo con otro que localizó a la altura de su cadera. Sin embargo, les fue imposible. Las ataduras habían sido ajustadas con tanta fuerza y sus manos eran tan pequeñas que lo único que consiguieron fue varias uñas rotas y muchos arañazos y laceraciones. De repente, un bulto se interpuso frente a la luz que se filtraba por la entrada y ambos quedaron petrificados por el miedo. La vieja debía de haber vuelto para empezar a preparar su comida. «No», suplicó Hux mientras volvía a pegarse a él. Lihan miró hacia la puerta con determinación. No iba a ponérselo fácil. Jamás los separarían, ni siquiera para morir. Sin embargo, la sombra de quien se interponía entre ellos y el exterior no portaba caldero, ni se apreciaba bulto alguno en su espalda. Era Ackerman,
que con rapidez entró en la cabaña, cortó la dichosa soga y lo urgió a salir tras él cuanto antes. Su hermana lo hizo enseguida, pero él, una vez libre, se tomó unos instantes para echar un buen vistazo al interior y se llevó un pequeño recuerdo de aquel lugar, extraído de una bandejita con algunas piezas brillantes como trofeos, situada sobre un decorado tapete. Le recordaría siempre que estuvo muy cerca de morir. En ese momento, y gracias a Aine, lo conservaba colgado al cuello, la moneda con el sello de los caballeros de la Orden de la Mira, su amuleto de la suerte. Rememorar todo aquello, unido a la inquietud que sentía debido a la situación que atravesaba Aine, lo sumió en un estado próximo al desaliento. Por eso, después de comer, buscó algo de soledad y regresó al exterior. Tomó un pedazo de madera y una daga corta y se dedicó a la talla, más que nada por tener algo entre las manos. De nuevo aquellas horribles voces comenzaron a gritar en su mente, y Aine se removió inquieta. El muchacho es fuerte. Pronto resurgiremos. Ya casi sois una de nos. ¡Jamás!, exclamó al tiempo que abría los ojos. Lo primero que vio fue la pulida madera del techo del interior de una cabaña. Después se interpuso en su visión el rostro de una mujer de cabellos grises a la que los años habían tratado con generosidad, bondadosos ojos oscuros, pómulos altos y hermosos labios. Tranquila, dijo mientras le acariciaba el pelo. ¿Dónde estoy?, preguntó mientras intentaba incorporarse. La mujer negó con la cabeza. No es buena idea, querida. Tu herida ya está prácticamente cerrada, pero aún no debes levantarte, explicó. Estás en casa de Ackerman, entre amigos. No temas. Pronto podremos oíros. Pronto podremos sentiros. De nuevo las voces atravesaron su cerebro y se llevó las manos a las sienes como si de ese modo pudiera expulsarlas. No te preocupes. Enseguida trataremos eso también, dijo la mujer como si, de algún modo, supiera lo que le estaba pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué me ocurre? ¿Me estoy volviendo loca? No, cariño, es el vínculo. La mujer sonrió con ternura cuando su rostro debió transmitirle la confusión que sentía. Ackerman y Lihan me han contado lo que te ocurrió en el bosque. Han hecho bien en traerte aquí y en ir a buscarme para que pueda ayudarte. Me llamo Enelin, y al igual que tú, soy una Cantia. No sé qué es eso del vínculo, pero oí que la bruja me llamó así cuando me hirió. Te lo explicaré todo mientras empiezo a preparar un brebaje que te ayudará. ¿De acuerdo? Aine asintió, y la mujer acercó una silla para sentarse de perfil y ponerse al frente de una serie de pequeñas botellitas que tenía dispuestas junto a la mesa donde ella se encontraba tumbada. Le habló de las ninfas albinas, de las que descendían, y del monte donde vivieron, así como también de la fuerza maligna que las pervirtió. Le explicó lo ocurrido durante los años oscuros y cómo tuvieron que esconderse y refugiarse para no morir o terminar convertidas en Exias, como preferían llamarse las servidoras de Hexa, mediante la maldición a la que llamaban vínculo. Le habló de las Cantias, de sus habilidades y aptitudes, de sus normas y sus obligaciones. ¿Quieres decir que mi madre también lo era?, dedujo ella, no sin sentir cierta rencorosa tristeza por el hecho de que se lo ocultara. Así es, pero no debes culparla por no decírtelo, apuntó como si hubiera adivinado otra vez lo que estaba pensando. Para cualquier madre es duro separarse de su descendencia, también para nosotras. Y por lo que deduzco, ella trató de alejarse de todo esto y llevar una vida normal dentro de lo posible, añadió mirándola antes de regresar su atención a lo que estaba haciendo. Fue muy valiente, murmuró, y a Aine le pareció entrever algo parecido al abatimiento. ¿O era melancolía? En cuanto al vínculo, dijo después de carraspear, lo frenaremos con el brebaje que estoy preparando.
Después haré otro para que lo mantengas a raya, pero este último deberás tomarlo el resto de tu vida. ¿Para siempre? Enelin asintió con afección. Para siempre. ¿Y Bryce? ¿También mi hermano pasará por todo esto? No. Él es diferente. La Cantia inclinó un poco la cabeza, aunque no demasiado, sin duda queriendo evitarle más preocupación. Pero no temas. Has tenido la inmensa suerte de que te acoja alguien que es como Bryce. Aine la miró sin comprenderla del todo. ¿Qué quieres decir? Ackerman, al igual que tu hermano, es un portador. Respondió sin más, mientras regresaba la atención a su quehacer. ¿El viejo también es un portador? Estupefacta, Aine abrió los ojos como platos. ¿No te parece asombroso saber que dos portadores vivos coexisten al mismo tiempo? Dijo a modo de respuesta. Supongo que sí. Aine no podía saber si realmente era un hecho extraordinario. Sin embargo, decidió que debía serlo, a juzgar por el tono que había usado la Cantia. Y, aunque se daba cuenta de que hacía todo lo posible por evitarle cualquier pesadumbre, no podía menos que sentirse inquieta. Pero, ¿por qué dices que no debo temer? Siento que hay algo que no quieres contarme. ¿Qué les ocurre a los portadores? Ellos... Enelin la miró a los ojos un instante como buscando la manera de suavizar la respuesta sin encontrar el modo. Nacieron así. Tu caso es distinto. El vínculo es producto del veneno de las brujas junto con un hechizo potenciador. Por tanto, aunque es complicado, se puede combatir y tratarlo. Para ellos no hay remedio que pueda evitar que queden condenados para el resto de su existencia. Serán perseguidos mientras exista una posibilidad de que Adracel regrese. Ackerman entró a la cabaña cargado con grandes trozos de madera seca que dejó junto a la chimenea. Lumbre, comida y bebida, imprescindibles para la vida, se repitió mientras los apilaba en la leñera. Cuando terminó y al enderezar la espalda, percibió que Enelin se acercaba hasta el fuego con un cuenco entre las manos. Observó que recogía un poco de agua caliente del caldero para añadírsela a la mezcla y, tras soltar el recipiente en el suelo, procedía a realizarse una incisión en el dedo corazón y dejaba caer unas gotas de su sangre como ingrediente final. Sorprendido y alarmado, la tomó de la muñeca antes de que regresara junto a Aine. ¿Qué has hecho?, preguntó modulando la voz para que nadie más pudiera oírlos. Yo fui el primero en decirte que había que tratar ese maldito vínculo. Pero, ¿eso es necesario? Potenciará el efecto de este primer brebaje, dijo sin más. Enelin, la llamó al orden entre dientes deteniendo su huida. No te preocupes. No le hará ningún mal. No le estoy dando nada de lo que no disponga ya. Mi sangre corre por sus venas, Zack, murmuró. Ese brazalete que lleva, su diseño es el nombre de la que fue mi hija. Aine es... No debes saberlo nunca. Enelin no lo dejó terminar y tras un cabeceo se alejó de él para volver junto a la muchacha. Ackerman podía comprender el motivo por el que las Cantias decidieron en su día permanecer separadas y lo respetaba, pero opinó para sí que, en algunas circunstancias, esa regla debería ser obviada. Giró sobre sus talones y salió para comunicar a los chicos que Aine había despertado. Encontró a Lihan aún sentado en el escalón de la entrada. Junto a él descansaba el intento de talla que había llevado a cabo, y sonrió al recordar que el trato con la madera nunca había sido su fuerte. Jugueteaba con algo, una pieza que hacía girar como una pequeña peonza entre sus dedos, hasta que ésta salió disparada y chocó con sus pies. Ackerman se agachó para recogerla y la observó. Era una pequeña figurita de color azul verdoso, que representaba a una mujer, una especie de diosa, con un símbolo grabado a la altura de su vientre. Se la acercó un poco más para verlo con claridad. Su vista comenzaba a resentirse con la edad. Entonces logró distinguir las trazas de una especie de runa y,
De inmediato, su memoria viajó muchos años atrás. Volvió a sentirse un niño con los sentidos atrofiados por la droga que le habían suministrado, mientras era trasladado al lugar donde debía ser entregado a Adracel. El recuerdo que durante tanto tiempo se había esforzado por recuperar sin conseguirlo, como si fuese arena que se desliza entre los dedos, llegó hasta él de la misma manera en que lo haría la presión del agua al romper un dique. ¿De dónde la has sacado?, preguntó al joven con más sequedad de la que hubiese querido, llevado por la excitación de su descubrimiento. Yo la cogí del carromato de Lotiriano, titubeó. Sabía que en cualquier otra situación, Lihan habría mentido acerca del origen de aquella figurita, pero al mirarlo a los ojos vio que el muchacho decía la verdad, sin duda intimidado por la manera en que se había dirigido a él. «Me la dejas, ¿verdad?», dijo suavizando el tono y de alguna manera pidiéndole disculpas. «Claro», sonrió Lihan encogiéndose de hombros. «A propósito, Aine está despierta. Supongo que...». El chico desapareció de su vista antes de que terminara la frase. Él prefirió quedarse allí unos minutos más, contemplando aquel símbolo. El símbolo que era la clave para localizar el lugar donde se ocultaba la vieja bruja.